A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a una nueva edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que muchos me han solicitado, y es el hecho justamente de que la crianza de los hijos no es tan sencilla. Muchas veces los niños no vienen, nunca de hecho vienen con un manual bajo el brazo, con instrucciones sobre cómo abordar ciertos aspectos de su crianza. Y es que cada una de las etapas que nuestros hijos van atravesando son etapas que están llenas a veces de incertidumbre, a veces de temores y también, por cierto, de muchas alegrías y de muchas situaciones que nos van enfrentando, que nos retan como papás sobre cómo ir abordando cada una de ellas. Hoy quiero centrarme en esa primera etapa del desarrollo infantil, entre el año de edad y aproximadamente los 5 años, cuando los padres se están entrenando en esa labor de ser papás, cuando a pesar de que tengan otro hijo tal vez un poco más grande, se dan cuenta de que el manejar a su segundo hijo no es tan sencillo, no es lo mismo, no son iguales, y eso es lo que justamente nos convoca en este día. A petición de ustedes y de todos aquellos mensajes y de todos los mensajes por interno también que nos han enviado a través de las redes sociales sobre qué hacer con los berrinches de nuestros hijos, qué hacer además cuando no quieren comer, cómo establecer límites, cómo establecer horarios. Esos son los temas que vamos a abordar este día en Psicolife. El tema es: no hay padres perfectos, tampoco hay hijos perfectos, pero son problemas en casa que los podemos solucionar poco a poco. Y quiero empezar planteándoles un escenario. Pensemos en aquella situación en la cual papá y mamá va a un centro comercial, está en el supermercado o de pronto en algún sitio de juegos o de comidas, y de pronto el pequeño nos pide algo. Papá le dice: no, hoy no vamos a comprar este juguete, hoy no vamos a comprar esa golosina, y el niño empieza a llorar. Y empieza a llorar y se lanza al piso y empieza a hacer realmente una pataleta tan grande, un berrinche, que muchas veces los papás no saben cómo actuar. Empiezan a mirar que el resto de personas alrededor critican, murmuran, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como papás? De pronto algunos se enojan mucho más, le sacuden al niño, le arrastran, le llevan a un lugar determinado, o en otras circunstancias ceden ante el berrinche del niño, ceden ante ese capricho y deciden: bueno, te voy a comprar esto, pero ya basta, ya deja de llorar. ¿Cuáles de las conductas, cuál de esas dos conductas creen ustedes que será la más apropiada? ¿Enojarse y retirar al niño de esa situación a pesar de que llore? ¿O tal vez la otra situación, ceder y los papás dicen: bueno, y después yo voy a hablar con mi hijo? Bueno, pues pensemos en algo. Cuando un niño llora y hace un berrinche, puede deberse a diferentes circunstancias. En un primer momento puede deberse al hecho de que se siente tal vez frustrado por algo que no puede manejar por sí mismo. El berrinche además puede ser una manifestación de esa expresión inadecuada de sus emociones en ese momento, y en otras circunstancias también puede obedecer al hecho de que se acostumbró a manejar y a manipular a mamá y a papá llorando, a través del llanto, a través del grito o de la pataleta. ¿Qué se les puede recomendar a los papás en esas situaciones? Bueno, en un primer momento decirles que el amor no implica ceder frente a los caprichos que los chicos están presentando. Es importante evitar que esas conductas se den. ¿Cómo? Explicándole antes de que esa conducta aparezca. Por ejemplo, vamos a ir a la tienda, pero hoy no vamos a comprar un dulce, hoy no vamos a comprar un chupete, o vamos a ir al centro comercial, vamos a pasearnos tal vez, pero no vamos a comprar juguetes, por ejemplo, para ti. Entonces, el niño sabe a qué va a ir, y es importante que ellos sepan cómo se va a actuar frente a esas situaciones. Pero bueno, algunos de ustedes nos pueden decir: pero ya pasó, está el berrinche ahí, ¿y ahora cómo lo soluciono? ¿Qué hago frente a eso? ¿Qué podemos hacer frente a eso? Pues bien, tratar de
que se minimice la situación, no desesperarse, no empezar a gritar porque así le ponemos al niño mucho más alterado, cargarlo en un momento determinado y sacarlo del lugar en el que está. No es el hecho de que te voy a comprar algo pero ya cállate, o te doy esto que es más pequeñito pero ya no siga llorando, sino más bien el sacarle de ese lugar y decirle pues no, hoy no vamos a comprar eso y tienes que tranquilizarte y te voy a dejar sentado en este lugar, me voy a quedar yo al lado tuyo, pero no vamos a comprar lo que tú quieres o no vamos a hacer lo que tú deseas. Esa actitud hace que el niño se frene frente a sus comportamientos y se dé cuenta de que no puede manipular a mamá o a papá y que frente a esas situaciones va a tener que buscar otras alternativas a través de las cuales pueda negociar. Y es el primer paso justamente para enseñar a negociar a nuestros hijos. Entonces, retomando nuevamente, cuando encontramos un berrinche, no desesperarnos, no ceder ante las pataletas de ellos y ser firmes frente a las situaciones. Y después, cuando el niño ya se haya calmado, posiblemente cuando estemos en casa, hacer un reflejo de ese sentimiento, decirle, mira cómo te comportaste, esa no es la forma más apropiada. ¿Qué hubieras hecho tú si veías a otro niño haciendo lo mismo? No vamos a hacer de esa manera, de tal forma que no tenemos que recurrir a los gritos, no tenemos que recurrir a las agresiones hacia ellos, pero sí les ayudamos a darse cuenta que hay límites frente a los cuales ellos tienen que aprender a comportarse en diferentes situaciones. Pero los berrinches muchas veces no son solamente los únicos contextos en los cuales los papás se desesperan. Pensemos en otra situación ahora. Pensemos en una situación en la cual papá y mamá quieren darle de comer a su hijo y no quiere comer. Simplemente no hay manera de hacerle comer. Muchos recurren al chantaje, muchos recurren al castigo, otros recurren al auxilio de otras personas, pero sin embargo es complicado. ¿Qué hacer cuando nuestro hijo no quiere comer? Y bueno, es importante que empecemos pensando algo y que aprendamos también algo importante. En el primer año de vida, el niño crece tanto en peso como en estatura muy rápido, prácticamente duplica su tamaño desde el momento en que nació hasta que cumplió aproximadamente el año de edad. Eso implica que sus requerimientos nutricionales y alimenticios van a ser grandes, van a ser muchos, y por eso come mucho más y come tal vez más frecuentemente. Pero a medida que va creciendo, a medida que después de cumplir el año y medio de edad, sus requerimientos alimenticios disminuyen porque ya no crece a la misma velocidad con la que crecía antes. ¿Qué implica eso entonces? Que posiblemente no va a tener tanto apetito, que tal vez las porciones que papá y mamá le están suministrando no son las más apropiadas. O lo que suele ocurrir en muchas ocasiones es que los hábitos y las rutinas frente a ese tipo de conductas alimentarias no están bien establecidas. Me explico. Por ejemplo, el niño no aprende a desayunar adecuadamente, se le da de pronto tal vez un vaso de leche y es suficiente como el desayuno, pero en el transcurso de la mañana el niño va comiendo muchas porcioncitas de cosas pequeñas, a veces comida nutritiva, otras veces comida chatarra que no es beneficiosa para él, pero cuando llega la hora de almuerzo, definitivamente ya no tiene hambre, ya no quiere comer más. Y ahí es cuando empieza el conflicto. ¿Qué es importante que nosotros tengamos en cuenta para trabajar con ellos? Primero, establecer horarios de la alimentación. Y esos horarios tienen que estar vinculados con toda la familia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a desayunar, procuremos que todos estemos sentados el momento de desayunar o en el momento de almorzar, que todos los miembros de la familia, que la comida no se centre solamente en el niño. He visto muchas veces, o hay padres que me cuentan que tienen que correr con el plato atrás de toda la casa, alrededor de todo el patio para darles de comer, o en otras ocasiones inclusive de pronto prenden la televisión o conectan el celular o la tablet y es la única forma de que el niño coma, pero realmente no está comiendo. Son los papás quienes empiezan a alimentarle, empiezan a darle la comida sin que realmente el niño tenga una conciencia de cómo debe ser su alimentación. Por tanto, el que la comida sea un momento en el cual él se dé cuenta que mamá está sentada junto a la mesa, que él tiene su plato de comida y que es un momento de interacción entre la familia, va a ser fundamental para que el niño se vaya dando cuenta de que la comida es un momento importante, más allá de la nutrición, que obviamente es fundamental, pero más allá del comer nada más, los nexos afectivos, lo que el niño te cuenta el momento en que está sentado a la mesa comiendo, son momentos invaluables en los cuales los padres pueden irse acercando cada vez más con sus hijos.
también es importante que tengamos en cuenta algo. Muchas veces hay alimentos que no les causa mucha alegría, mucho placer, mucho gusto comer a los chicos, pero son alimentos que también deben incluirse en la dieta, en pequeñas porciones, de pronto en platos separados, de tal manera que el niño sea el que vaya explorando paulatinamente. Desde que el niño es capaz de poner su mano a su boca, no es necesario que papá y mamá luchen por darle de comer. Es importante que el niño pueda hacer él solo esa misma exploración. Por ejemplo, tomando una cuchara, aunque tengamos una cuchara extra, no importa que se ensucie, no importa que la mesa quede regada de comida, pero son los primeros momentos en los cuales ellos van aprendiendo también autonomía y van aprendiendo que ellos son responsables de su alimentación. De tal manera que en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la tarde se alimenten obviamente con pequeñas porciones de comida, pero que no sean las comidas principales, que le llenen y que se eviten o que después rechacen la comida a la hora del almuerzo o a la hora de la merienda. Fíjense en cómo de alguna manera lo que quiero transmitir en este programa es que es importante en los niños ir formando hábitos, ir formando disciplinas y estableciendo límites frente a las diferentes conductas o a los diferentes comportamientos que ellos van manifestando. Vamos avanzando un poco en el transcurso del día de este niño y nos vamos a enfrentar a la noche. Y para muchos padres la noche también suele ser una situación de conflicto. La hora de dormir para los padres se vuelve a veces en una angustia de que no quiere dormir, de que no tiene un buen horario en el sueño, de que de pronto a veces duerme a las 9 de la noche, otras veces a las 10, otras veces a las 11. Y eso va generando conflictos no solo en la interacción de la familia, sino también conflictos el día siguiente cuando el niño tiene que levantarse y no quiere hacerlo o lo hace de mal genio porque realmente no está acostumbrado a tener un hábito de sueño. ¿Qué podemos hacer? Es fundamental que todos los niños tengan rutinas, que el niño sepa que hay una hora determinada que tiene que ser siempre la misma, alrededor de las 8 de la noche puede ser, porque pensemos que en nuestro medio muchas veces los niños madrugan muy temprano para ir a la escuela al día siguiente. Entonces entre las 8 y 8 y media de la noche el niño puede empezar ya a prepararse para dormir. ¿Cómo? Haciendo un hábito, por ejemplo, nos ponemos la pijama, vamos a cepillarnos los dientes y después mamá o papá o la persona que esté encargada del niño en ese momento va a llevarle a su habitación, va a leerle un cuento, inculcamos así el hábito de la lectura, evitamos la televisión o evitamos cualquier estímulo que a él le pueda poner alterado, que le pueda poner en un estado de alerta, los videojuegos o la tablet, y nos centramos en un cuento. Algo que le vaya dando a él esa sensación de tranquilidad, de relajación que le va a predisponer para el ambiente de sueño. Muchos papás dirán aquí, pero le da miedo dormir solo, ¿qué hago? Bueno, leemos el cuento, le acompañamos hasta que él duerma y después, ¿qué podemos hacer? Apagamos la luz, ponemos una luz tenue en la habitación, una luz que sea para él gratificante. Le damos la confianza de que él va a dormir tranquilo, de que mamá y papá van a estar cerca en la otra habitación y que si en algún momento él se levanta en la noche, puede llamarle a mamá, puede llamarle a papá y ellos van a acudir hasta que se quede tranquilamente dormido. Son hábitos que al comienzo costarán, que los papás dirán, pero es que no logro que se duerma tan temprano, pero tenemos que hacerlo así y tenemos que hacerlo siempre, de domingo a domingo. No es que el fin de semana ahora sí que se quede hasta la madrugada o que si es más grandecito se quede viendo televisión hasta altas horas de la noche, porque queremos formar en ellos los primeros hábitos, esos primeros hábitos que van a ser fundamentales para que después, cuando ya estén en la escuela, después cuando tengan que realizar tareas, por ejemplo, o cuando tengan que estudiar, lo hagan de una manera autónoma, lo hagan de una manera relajada y sea autosuficiente, de tal manera que no exista conflictos con sus padres, no exista conflictos por qué tienen que hacer y a qué hora hacerlo. Fíjense en ustedes entonces que estamos hablando de una forma diferente de establecer la disciplina, no de una disciplina en donde los padres no sepan cómo manejar, en donde la casa se vuelva casi un caos, sino más bien estamos hablando de una disciplina en donde los límites sean claros, en donde las reglas estén bien establecidas, estén bien marcadas y donde los chicos sepan que en un momento determinado saben lo que tienen que hacer porque así se ha venido trabajando a lo largo de su desarrollo. ¿Qué implica esto además? Implica además que vamos a empezar
a darles ciertas responsabilidades que son acordes a su edad. Muchos papás dicen, no, pero es que si nosotros tenemos un niño de 2 años o un niño de 3 años, es muy chiquitito, ¿cómo le voy a dar yo una responsabilidad? Pues bien, es el momento de sembrar, es el momento en el cual vamos enseñando justamente cómo ir o cómo desarrollar en ellos esa suerte de autonomía. ¿Qué responsabilidades podemos dar a esas edades? La primera, tal vez la más importante, el recoger sus juguetes. El que si ellos jugaron en un espacio que tiene que ser un espacio para ellos, no la sala, no el comedor, no otros juguetes regados por la cocina, otros por la habitación de los padres, un espacio, aunque la casa, aunque el departamento donde vivamos sea muy pequeñitos, ellos tienen que tener un espacio asignado para sus juguetes. Jugamos y guardamos. Lo mismo hacen en las guarderías, lo mismo hacen en los centros infantiles. Ellos aprenden ahí esos hábitos, pero en casa muchas veces pasan por alto ese tipo de situaciones porque son los adultos los que recogen. O porque al final mamá o papá dicen, pero a la larga yo le digo que guarde las cosas o yo le digo que recoja sus juguetes, pero no lo hace y nosotros tenemos que terminar haciendo como adultos. Entonces, si el niño sabe que mamá o papá van a la larga a hacer eso, no se preocupan realmente por guardarlos. No es necesario que tengan que hacerlos porque saben que un adulto va a solucionar su problema. ¿Qué tiene que hacer mamá y papá? Bueno, ¿quieres jugar a otra cosa? Entonces vamos a guardar estos juguetes. Vamos a ordenar ese espacio donde tú tienes para jugar. Después vamos a hacer otra actividad. Los niños no se aburren si es que los adultos le damos una serie de gamas o de oportunidades para que ellos vayan entrenando su creatividad, vayan entrenando su imaginación, vayan demostrando todo lo que son capaces de hacer. Están en una edad en la que quieren descubrir, en la que quieren conocer muchísimas cosas. Si nosotros les sentamos frente al televisor o si le damos una tablet únicamente para mirar videos, no estamos estimulando esa creatividad. Podemos llevarles al patio, podemos llevarles al parque. A veces nos dicen, pero se ensucia o se puede resfriar. Bueno, dejemos que él se ensucie, dejemos que reciba ese aire que le va a permitir ir desarrollando otra suerte de defensas, que le va a permitir descubrir él y explorar y descargar toda esa energía que muchas veces está como contenida, está guardada como lista para explotar. Muchos de los casos que nosotros vemos en consulta de niños que aparentemente tienen déficit de atención o de niños que son hiperactivos o de niños que son malcriados, como a veces los catalogan sus papás, no obedecen realmente esas situaciones, obedecen al hecho de que no se les da estas rutinas de las que hemos hablado y además de que no se desarrollan esos espacios a través de las cuales ellos puedan ir generando otro tipo de situaciones de creatividad, otro tipo de situaciones de exploración y de juego más allá de la televisión o más allá de la tablet. Entonces, vamos desarrollando además esa responsabilidad. Mientras van creciendo, ¿qué otras responsabilidades más podemos darle? El que colabore en la casa. Los niños alrededor de los 4 y los 5 años son muy colaboradores, les gusta ayudar. Si mamá o papá le dicen, bueno, ayúdame a poner la mesa, por ejemplo, a la hora de la comida, o pásame algo que vamos a preparar, o junto con él vamos a hacer la ensalada, le acomodamos cerca del mesón de la cocina y empezamos, qué sé yo, por ejemplo, a desgranar los choclos o a mezclar la ensalada, el niño se va a sentir involucrado en las actividades familiares y va a sentir que él es parte importante del núcleo familiar y que él está contribuyendo además en algo para ese bienestar de la familia. Eso no solamente le ayuda a sentirse responsable, sino que le ayuda a tener una autoimagen más sólida de sí mismo, más segura, a construir su personalidad de una forma más autónoma, de una forma a través de la cual se sienta un niño querido, se sienta un niño aceptado y sienta un niño y se sienta además como un niño que es capaz de proponer cosas, de proponer ideas, de generar apuestas. En ese sentido, se va estimulando no solo el aspecto cognitivo del niño, se estimula también el lenguaje, se estimula también las habilidades sociales, se estimula además el sentido de la empatía, del escuchar al otro y de ponerme también en los zapatos del otro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la casa y el formar estas primeras conductas que parecen un poco triviales de pronto en los primeros años de vida son aquellas conductas que les va a permitir a ellos integrarse a la escuela, integrarse en el ambiente escolar de una manera mucho más saludable,
sin temores, siendo propositivos con sus compañeros, evitando los cuadros de agresividad que muchas veces vemos en esos años de preescolar, evitando además situaciones de conflicto que se pueden ir dando y dándoles a ellos o brindándoles además la posibilidad de que crezcan de una manera tal en la que cada una de las etapas que les va correspondiendo vivir a lo largo de su ciclo vital sea atravesada de una manera segura. ¿Por qué? Porque encuentran en casa ese espacio apropiado para expresarse, ese espacio apropiado para sentir para expresar lo que están sintiendo, sea sus emociones positivas como también sus emociones negativas, sea sus temores como también sus conflictos que pueden tener, y que además en esos espacios ellos puedan sentirse a gusto, sientan que hay un adulto que está presto para escucharle, que está presto además para enseñarle, que está listo de pronto para sentarse en el piso con él a jugar, a construir. Esos aspectos que muchas veces nosotros como padres pensamos que ya pasará, o que tal vez hoy llegué cansado de la oficina y no lo puedo hacer y el próximo día será, son momentos invaluables, son momentos que tenemos que recordarlos siempre para ir desarrollando en nuestros hijos esos espacios de crecimiento y de desarrollo personal. En síntesis, tenemos que reconocer algo: cada uno de nuestros hijos es diferente. De la misma manera que criamos al primero, posiblemente no se adapte para la crianza al segundo. Tenemos que entender que las expectativas que nosotros tenemos frente a nuestros hijos necesariamente no son lo que ellos quieren ser, y que ellos van manifestando su personalidad y van manifestando sus rasgos de comportamiento desde los primeros meses de vida, que está en nuestra labor como padres el ir guiando cada uno de esos pasos. ¿A través de qué? A través de una disciplina positiva, de una disciplina con amor, de una disciplina en donde existan límites, en donde los chicos sepan que hay una consecuencia de sus actos, pero esa consecuencia va más allá del golpe, va más allá del grito, va más allá del amedrentarles frente a las situaciones que pueden estar atravesando. Esas consecuencias tienen que ir en función de sus acciones y que ellos sepan reparar esas consecuencias. ¿Cómo? Resarciendo el error, pidiendo disculpas tal vez cuando se han comportado de una manera inadecuada, apoyando en casa, colaborando. Esas situaciones o crear ese espacio va favoreciendo justamente hacia la construcción de un niño más sano. No de un niño sobreprotegido, no de un niño que sea tirano frente a sus papás, y no de padres tampoco blanditos que cedan siempre ante las presiones o ante los caprichos de sus hijos, sino de una familia en donde los hijos sepan que papá y mamá están para orientarles, que papá y mamá están para educarles, para guiarles también, pero a la vez que son las personas frente a las cuales ellos pueden ir a descargar sus emociones, pueden ir a confiar y pueden protegerles y cuidarles. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Psicolife. Espero que esta charla que hoy tuvimos haya sido factible solventar todas las inquietudes que ustedes me han ido presentando a lo largo de estos días. Gracias por la confianza que han presentado en nosotros. Manténganse atentos a nuestras redes sociales a través de SEADI Psicología en el Facebook y también en el YouTube a través de Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima edición. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife